Español fabuloso. Bajkowy hiszpański. Bienvenidos. Witajcie. Perú. Peru. Cuento La mazorca de oro. Historia Złota kolba kukurydzy. La historia de hoy nos enseña cómo a través del trabajo de cada día las personas muestran el aprecio y cuidado a su familia. Dzisiejsza historia uczy nas, jak każdego dnia ludzie okazują szacunek i troskę o swoją rodzinę. ¿Te has preguntado cuánto trabajan tus padres para darte la comida de cada día y la casa, la ropa y el estudio? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile twoi rodzice pracują, aby cię karmić każdego dnia? A co z domem, ubraniami i nauką? ¿Hay algo más importante que pueda lograr una persona gracias al trabajo, además del dinero? Czy jest coś ważniejszego niż pieniądze, które człowiek może osiągnąć dzięki pracy? El trabajo duplica no solo lo material, sino los talentos, el amor y la unión de la familia. Dzięki pracy zdobywamy nie tylko więcej rzeczy materialnych, ale także rozwijamy talenty, miłość i jedność rodziny. Vocabulario: Słownictwo. la familia, Rodzina. los abuelos, el abuelo y la abuela, Dziadkowie. Dziadek i babcia. los padres, el padre y la madre, Rodzice. Ojciec i matka. el marido, Mąż. la mujer, Żona. los hijos, el hijo y la hija, Dzieci. Syn i córka. los nietos, el nieto, la nieta, wnuki, wnuk, wnuczka, los hermanos, el hermano y la hermana, Rodzeństwo. Brat i siostra. el campo, pole, el campo de maíz, Pole kukurydzy. el maíz, Kukurydza. la mazorca, Kaczan lub kolba kukurydzy. el mercado, Rynek. la habitación, Pokój. la cocina, Kuchnia. el techo, Dach. la ventana, Okno. la cama, Łóżko. la ropa, Ubrania. las camisetas, Koszulki. los pantalones, Spodnie. las zapatillas deportivas, Buty sportowe. las botas de lluvia, Kalosze. dar información espacial. Przyimki miejsca. El baño está al lado de la cocina, Łazienka jest obok kuchni. detrás de, Za. delante de, Przed. el maíz está detrás de la puerta, Kukurydza jest za drzwiami. la cama está delante de la ventana, Łóżko jest przed oknem. en medio de, entre, Między. la mazorca está en medio del maíz, Kolba kukurydziana znajduje się pośrodku zboża. dentro de, W. fuera de, Poza. la cama está dentro de la habitación, Łóżko znajduje się w pokoju. lejos de, Daleko. cerca de, Blisko. el colegio está lejos de la casa, Szkoła jest daleko od domu. el mercado no está cerca de la casa. Rynek nie jest w pobliżu domu. Cuento La mazorca de oro. Cuento peruano. Había una vez una familia de campesinos peruanos muy pobres. La familia estaba formada por el marido, la mujer y sus 3 hijos. A los 3 hermanos les encantaba jugar cerca de la casa después de volver del colegio. La familia era muy pobre y solo tenían para comer, gracias al campo de maíz que heredaron de sus abuelos. Con el maíz hacían tortas y pan y el resto lo vendían por las tardes en el mercado que quedaba lejos de su casa. Pero había un problema.
La única que trabajaba en esa familia era la madre. En casa, ella debía cuidar, recolectar, cocinar y vender el maíz. Mandaba cada día a sus hijos al colegio, mientras el marido no hacía nada. Un día, la mujer estaba muy cansada y no pudo recolectar suficiente maíz. Por eso, no podría hacer pan suficiente para comer. Sus hijos, que estaban fuera de casa, ya iban a llegar. Como el maíz era poco, no podría llevarlo al mercado para venderlo y ganar unas pocas monedas. Muy triste, la mujer lloró y lloró. Si su marido le ayudara, podrían recolectar mucho más maíz. Pero eso no era posible. Su marido era muy egoísta y prefería dedicar su tiempo a dar tranquilos paseos por el campo. Cuando la mujer, ya desesperada, se iba a la cama, descubrió que al lado de su habitación algo brillaba en medio del maíz, detrás de la puerta de la cocina. Al principio, pensó que era un rayo de sol, pero cuando estaba algo lejos de allí, volvió a mirar. Entonces pensó que era de noche, así que no podía ser un rayo de sol. Empezó a buscar dentro de la cocina, en el montón de maíz. ¿Qué podía ser aquello? De repente, pero, dijo en voz baja la campesina, es una mazorca de oro. Efectivamente, entre todas las demás mazorcas, una con granos dorados brillaba con fuerza. Era una auténtica mazorca de oro. ¿Y qué hizo la señora? Corrió a buscar a su marido para darle la buena noticia. Él, que como siempre estaba durmiendo en la hamaca, se sorprendió al ver aquello. El gran Dios había premiado a su mujer por ser tan buena y trabajadora. El marido se arrodilló delante de la mujer y le pidió perdón. Y prometió que desde ahora le ayudaría en todo. Vendieron la mazorca y con el dinero plantaron más maíz. También mejoraron la casa, el techo, las puertas, las ventanas, el baño y las habitaciones. Además, compraron ropa nueva para sus hijos, camisetas, pantalones, botas de lluvia y zapatillas deportivas para ir al colegio y jugar por las tardes. Desde entonces, el marido comenzó a trabajar en el campo junto a su mujer. Sus beneficios se duplicaron. Nunca más volvieron a pasar hambre. Y fueron muy felices.
cuento peruano, La mazorca de oro. Fin. Nos vemos en Ecuador. Widzimy się w Ekwadorze. Adiós. Pa, pa!